del segundo examen, segundo semestre para quintos años. Recordar en el ejercicio número 1 los tipos de transformaciones que hay. Teníamos lo que era la reflexión, que en ese caso era voltear la figura. Teníamos lo que era también la homotesia. La homotesia presentaba varias o dos formas de presentarse, que era la inversa y la directa, y la traslación, que es cuando una figura se mueve. Voy a representar muy rápidamente lo que corresponde a ese tipo de transformaciones. La reflexión, recordar que la reflexión palabra clave era voltear la figura. Y ahí nosotros podíamos indicar el eje. Y en ese caso, si la figura estaba a la izquierda, entonces la otra tenía que quedar a la derecha. Por ejemplo, esa figura ve hacia la izquierda, entonces la volteamos y queda a la misma distancia hacia la derecha. Eso era reflejar. A la hora que volteamos, ejemplo, la distancia que hay de esta de ese eje a la figura tiene que ser la misma del eje hacia la derecha. Eso era reflexión. Luego teníamos lo que era traslación. En el caso de traslación, lo que teníamos que hacer era mover la figura en línea recta. Que en este caso estaríamos hablando que si yo tengo esta figura, entonces el movimiento que podemos hacer es mover a la derecha, hacia abajo, a la izquierda o hacia arriba, pero la figura queda en la misma posición. Entonces, eso es traslación. Mover la figura para un lado u otro, pero respetando la posición de la figura original. Por ejemplo, si este era A, este va a ser el A'. Y este es B, ese se convierte en el B'. Si esto era C, entonces esta esquinita se convierte en el C'. Y si esta era D, entonces esta se convierta en el D'. Respetando la posición de la figura, ejemplo, el A queda con el A, el D queda con el D y así sucesivamente. El B queda con el B. Y el C queda con el C. De esa manera es como se da la traslación. Luego teníamos lo que era la rotación. La rotación es girar la figura pero a través de un ángulo. Y habían dos tipos. Primero, debe existir
un centro de rotación. Ejemplo, si este era el punto de rotación, entonces nosotros podemos mover la figura en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, de esta manera. En contra es antihorario. Y a favor es horario. Normalmente lo hacemos a través de un ángulo de un giro. Por ejemplo, si tomamos este punto como centro de rotación y tenemos la siguiente figura. Entonces, esa figura quedaría rotada más o menos de la siguiente manera, tomando en cuenta el ángulo de 90 grados. Eso sería rotar la figura. Y la última que teníamos era la mutesia. La mutesia es aumenta o disminuye de tamaño. Bueno, vamos a indicar que puede aumentar o puede disminuir, porque puede ser también la misma figura, aumentar o disminuir. Por ejemplo, habían dos tipos de mutesia. Una es que si yo tengo un triángulo en esta posición, entonces, y el centro de rotación es este punto, el centro de homotesia es este punto, entonces yo puedo empezar a obtener la copia de esa figura. Que en ese caso lo podríamos hacer trazando de un punto a otro los rayos, como les comentaba en clases, que podía ser un foco cuando nosotros tenemos un foco y alumbramos contra la pared la imagen. En ese momento es que podemos obtener la siguiente figura. Y esta homotesia era una homotesia directa porque la figura se encontraba hacia el mismo lado. Y aquí es donde vemos que este vértice es homólogo con esta de acá. Este de aquí vendría a ser homólogo con este punto acá. Y este vértice acá vendría a ser homólogo con este. Al igual que los lados, el lado paralelo con el lado pequeño de abajo viene a ser con el mismo de abajo. O el homólogo de este lado vendría a ser paralelo con la figura que es la copia. O el paralelo de este lado sería sería el lado paralelo de la otra figura. Esa es la mutesia directa. Esta es una mutesia directa porque las figuras se encuentran hacia un mismo lado y el valor de K es positivo. Pero también tenemos la mutesia inversa. En el caso de la mutesia inversa, podríamos decir
Si tenemos esta figura, entonces para obtener la figura inversa, de la misma manera, tomando un punto cualquiera, como el foco, empezamos a trazar las líneas de forma que podamos obtener la figura inversa. Y en ese caso, eh, más o menos la otra figura tiene que quedar hacia arriba. Si una estaba invertida, deben de quedar en sentidos invertidos, pero aparte de quedar invertidas, las figuras quedan en sentidos opuestos. Esa es la homotesia inversa. En el valor de la homotesia, en el caso de la homotesia inversa, tenemos que el valor de K es negativo. Y esas son las 4 transformaciones que vamos a ver en el examen. Por ejemplo, el ejercicio número 1 en la práctica, vemos donde la figura es la misma, lo único que es que se mueve hacia la derecha. Su movimiento es el mismo hacia la derecha, siendo el lado izquierdo de la figura original. En este caso, vemos que eso es una rotación, perdón, una traslación, porque simplemente la figura se mueve a la derecha. Se mueve a la derecha. Luego tenemos lo que es la segunda figura. De este caso nos dicen que trabajemos lo que es el triángulo 1 y también que trabajemos lo que es el triángulo 3. En este caso, el triángulo 1, estamos hablando de esta figura que se encuentra por acá arriba. Este es el triángulo 1. Y también tenemos que trabajar con el triángulo 3. Y el triángulo 3 es esta figura de acá. Lo que nos solicitan es qué tipo de transformación están sufriendo la figura 1 y 3. Para esto es recomendable que tracemos las líneas de esquina a esquina, de las que son homólogas. Por ejemplo, esta esquinita de 90 grados sería homóloga con esta otra esquinita de 90 grados y así sucesivamente. Lo que hacemos es buscar las partes que se parecen. Y en este caso, la del lado arriba vendría con esta abajo. Eso es una homotesia. Y en ese caso sería una homotesia inversa. Una homotesia inversa. Una homotesia inversa porque las figuras están invertidas y aparte de estar invertidas, están volteadas. Pero aquí lo único que se nos están preguntando es qué tipo de transformación es. Sería una homotesia. También vamos a responder la pregunta número 3. En la número 3
nos piden que analicemos lo que son el triángulo 2 y también que analicemos el triángulo 3. Eso es lo que me están solicitando. El triángulo 2 corresponde a esta figurita que tenemos arriba y en el caso del triángulo 1 es la que está de frente. Recordemos que una reflexión son las figuras que quedan volteadas de frente. Más o menos la línea que separa esas dos figuras es ese eje que pasa más o menos entre 1.5, entre el 1 y el 2 del Y, pero ahí no nos interesa el eje. Eso se llama reflexión, voltear las figuras de frente. A eso es lo que le llamamos, al 2 y al 3, es lo que le llamamos una reflexión. Que ahí teníamos que corregir la respuesta correcta. Reflexión. Esa sería la correcta. En el caso de la número 4, lo que se nos presenta, recordemos que la única transformación en la cual puede cambiar de tamaño, es la homotesia. Y aquí vemos que esas dos figuras lo que presentan es una homotesia, siendo el punto homotético el E, el punto de transformación el E. Eso es una homotesia directa. Una homotesia directa. Comentábamos que la homotesia es la que puede cambiar de tamaño. En la siguiente figura necesitamos responder las preguntas 5, 6, 7, al menos las 5 nos dan varias proposiciones. Recordar acá los tipos de rectas. Cuando nosotros vamos a trazar la recta y igual a x, que es una posición de la recta y igual a x, va a ser siempre pasando por el centro en forma creciente. Pero si hablamos de lo contrario, que es la recta y igual menos x, esa recta viene a lo contrario. Y igual menos x, pero siempre va a mantener la posición pasando por el centro. Y todas las rectas que son y igual a un número van de forma rectas y igual a un número van de la forma horizontal. Puede ser cualquier recta que pase por la y, pero de forma horizontal, sin importar dónde pase. Tienen que ser de forma horizontal. Y también tenemos lo que es la recta, las rectas
X igualadas a un número, que en ese caso también eh, van de forma vertical, pasando por el valor de la X, que podría ser, por ejemplo, esta, podría ser esta otra, y podría ser esta otra. Cualquiera de las tres posiciones, sin importar si es positivo o negativo. Ahí tenemos los tres tipos de rectas. Ahora, pero analizando las proposiciones, la primera dice que si la figura 1 y 3, en este caso la figura 1 y 3, estamos hablando de esta figura, la 1 y 3, uno y 3, perdón, figura 1 y 4. Figura 1 y 4 son las que vamos a analizar. Esta es una figura. Esa es la 1 y también estamos hablando de la 4. Dice que si la 1 y 4 son simétricas, simétricas es que a la hora que doblemos, ellas puedan, puedan coincidir a la hora que doblamos. Y ahí habla de la recta y igual x. La recta y igual x vendría a ser esta eh, línea. Y para que ellas queden simétricas, por ejemplo, los puntos homólogos deben de quedar a la misma distancia. Por ejemplo, estos dos puntos son homólogos y se encuentran a la misma distancia. También agarramos de referencia estos dos puntos y también van a quedar a la misma distancia. Este punto queda igual a la misma distancia que su punto homólogo y así sucesivamente. Por lo tanto, esta proposición sí es verdadera. Como aquí nos hablan de solo la 1, solo la 2 o solo la 3, en este caso solo la 1 sería verdadera. Ok, para la figura 2 y 3, dice que cuál es el eje 2 y 3. Vamos a hacer más pequeña la figura para poder trabajar acá. 2 y 3. Hablando de la misma figura, estaríamos hablando de, a ver, 2 y 3. Estamos hablando de esta. Estaríamos hablando de esta figura. 2 y 3. Y aparte de esta otra. 2 y 3. Y si vemos esas dos figuras, el único eje que separa esas dos figuras tiene que ser el eje que va decreciendo, pero que pasa por el centro de el plano cartesiano. Y recordemos que esa recta se le llama recta y igual menos x. Entonces, la figura 2 y 3 es simétrica con la recta y igual menos x. Pero también, en ese caso, nos están solicitando lo que es que analicemos las figuras eh, vamos a analizar para la pregunta 7, usando la misma gráfica, las figuras 2, 1 y 3. La 1 y 3, si nosotros vemos la figura 1 y 3, la línea que separa a esas dos figuras es el eje X. El eje X vendría a ser la línea que separa a las dos figuras. Por ejemplo, estamos hablando de la 1 y la 3.
1 y 3. Y se nos está dando el punto menos 2,2. Nos hablan del punto menos 2,2, que sería este de aquí. Menos 2,2. O sea, específicamente este punto. Pero su homólogo es el que se encuentre al otro lado de la recta, pero a la misma distancia. Y su homólogo en ese caso vendría a ser el punto menos 2, menos 2. Estaríamos hablando que es este punto. Esos son los puntos homólogos. Entonces, el punto homólogo, el homólogo de menos 2,2 vendría a ser menos 2, menos 2, que es el que se encuentra abajo. En este caso sería la opción C, la correcta. En la pregunta 8, nos piden que cuántos en un cuadrado, estamos hablando de un cuadrado, el que tiene los 4 lados iguales. En un cuadrado, se pueden trazar un total de ejes de simetrías. Y en el cuadrado estamos hablando, cuadrado estaríamos hablando en el cuadrado estaríamos hablando de un total de, aquí tendríamos 1, tendríamos 2, la otra diagonal. Luego tendríamos 3, que sería partirlo de la mitad. Y el otro vendría a ser 4. Esos son los 4 ejes que se le pueden, la cantidad de ejes que se le pueden trazar a un cuadrado. En la siguiente pregunta nos dan la siguiente figura, valga la redundancia, y nos piden que analicemos la pregunta 3 y 4. ¿Cuáles de ellas? Bueno, nos dicen que con cuál eje son simétricas en realidad. Y en este caso, si nosotros tomamos como referencia lo que es el eje Y, que es la figura que está separando a ambos a la misma distancia, entonces vemos que este punto tiene la misma distancia que este de la recta, que el R también es simétrico con el J y el L es simétrico con el V. En este caso, la recta sería el eje Y, pero el eje Y no viene en las opciones, pero recordemos que el eje Y, si nosotros dibujamos el plano cartesiano y la recta que queda por encima del eje Y, es una recta vertical, o sea, este sería el eje Y, pero esta línea es un X igualado a un número. Y en ese caso, ese X igualado a ese número, vendría a ser la recta X igual 0. El eje Y funciona como el eje X igual 0. En ese caso, la opción correcta vendría a ser la opción A. También recordarles por acá que este punto M se le llama punto fijo también. Punto fijo porque sirve para las dos figuras. Claro que eso vendría a ser ya ahí otro eje. Otro eje que no nos interesa, pero solo aprovechando la figura, a eso le llamamos punto fijo. En la pregunta 10 nos solicitan
que analicemos la figura 1, pero también que analicemos la figura 2. La figura 1, esta figura de acá, con respecto a la figura 2. Si nosotros vemos esas dos figuras, lo que están haciendo esas figuras es una rotación, rotando alrededor de este punto, Y lo que se hace es girar la figura. A eso se le llama rotación. Rotación. Es darle vuelta a la figura. Y nos piden que en un triángulo equilátero, ¿cuántos ejes de simetrías tiene un triángulo equilátero? Si ese es el triángulo equilátero, entonces observamos que en ese triángulo equilátero podríamos trazar, va de acuerdo a los lados, no en todos los triángulos, pero en el triángulo equilátero que tiene los tres lados iguales, podríamos trazar lo que son tres ejes de simetría. Tres ejes. Recuerden que los ejes son los que al doblar la figura, coinciden unas con otras. En la pregunta 12, si nombramos cada una estamos hablando del cono circular recto, cuando nombramos cada una de las secciones planas, la número 1 es un corte perpendicular a la base. Y a ese corte le llamamos hipérbole. El siguiente corte es paralelo, corte paralelo a la generatriz. También se le llama parábola. En el corte 3 tenemos un corte oblicuo sin cortar las bases. A ese le llamamos elipse. Y en el último tenemos un corte paralelo a la base. Corte paralelo a la base. Y en ese caso le llamamos lo que es circunferencia. Circunferencia. Y vamos a subrayar acá que el corte perpendicular es una hipérbola, es como decir per con per. El que es paralelo a la generatriz le llamamos parábola. El que es oblicuo, pero sin cortar las bases, a ese le llamamos elipse. Y el que es paralelo a la base, le llamamos circunferencia. Entonces, en ese caso, la que representa la numeración correcta es hipérbole o hipérbola, parábola, elipse y circunferencia. La opción B. Ahora, con respecto a la pregunta 13, seguimos con el cono circular, nos están hablando
varias situaciones. Estamos hablando de una sección plana con producto de la intersección del plano y el cono circular recto, y de forma que ese plano corta primero la base del cono, pero también como corta la base del cono y es oblicuo, en ese caso estamos hablando hay dos oblicuos. Tenemos, podemos escribirlo, el corte oblicuo y tenemos uno sin cortar la base, se le llama, sin cortar la base, se le llama elipse. Pero si corta la base, a ese se le llama parábola. Parábola. Y en este caso dice que corta la base. Como corta la base y es oblicuo, entonces estamos hablando de una parábola. En la pregunta 14, también estamos hablando en corto. Lo que hacemos es buscar las palabras claves. Aquí dice que el cono circular recto es cortado con un plano, pero paralelo a la base. Y esa es la clave. Paralelo a la base es una circunferencia. Ese es paralelo a la generatriz. Y el otro que tenemos es oblicuo, sin cortar la base. En la pregunta 15, bueno, ya entramos a la parte de estadística. Se nos habla que respondamos tanto la 15 como la 16. Las voy resolviendo al lado derecho por el espacio, lo que tenemos que hacer. Primero analizar que nos dan una tabla con tres grupos, el A, B y C, pero cada uno de ellos tiene la media aritmética. Por ejemplo, la media aritmética del grupo A sería 15, la del B sería 17 y así sucesivamente con sus desviaciones estándar. También nos están hablando del grupo A que tiene 15 horas. Dice que Sandra pertenece al grupo A, lo vamos a hacer de esta manera. Sandra pertenece al grupo A y ella dedica 15 horas. Por lo tanto, también tenemos otro dato relevante. Andrés pertenece al B y destina 16 horas. Y por último, tenemos a Cecilia y Cecilia pertenece al grupo C. Nada más que ella dedica 15 horas al mes. Estamos hablando de horas comunitarias. Lo importante acá es ver interpretar lo que dice la pregunta. Por ejemplo, la 15, la proposición 1 dice que los datos sobre las horas empleadas en el trabajo del grupo A, pues vamos a quitar acá el color para que no se confundan. El grupo A dice que presenta mayor variabilidad relativa que el grupo B. Aquí estamos hablando de variabilidad relativa. Recordar que la variabilidad relativa es igual que el coeficiente de variación. Es lo mismo que el coeficiente de variación. Variabilidad relativa es lo mismo que el coeficiente de variación, y que nosotros tenemos una fórmula para calcular ese coeficiente de variación. Ahora, también nos están hablando en la proposición B
habla de la posición relativa. Posición relativa. En horas de Andrés con respecto a su grupo es de 0,23. Entonces, para la proposición 1, vamos a encontrar el coeficiente de variación, CV. Coeficiente de variación. Bueno, recordar que las fórmulas que nosotros vamos a estar usando son dos. La de el coeficiente de variación, el CV, llamémoslo así, que es la desviación entre media aritmética o promedio multiplicado por 100. Pero también tenemos la de la posición relativa, el PR, que está dado mediante la fórmula dato, le restamos la media. Recuerden que la media es lo mismo que promedio y lo dividimos entre la desviación estándar. Esas son las dos fórmulas que vamos a emplear. Necesitamos para la proposición 1 calcular el CV. El CV del A con el C. Entonces vamos a calcular en este caso el coeficiente de variación del A y el coeficiente de variación del B para ver si uno representa mayor variabilidad que el otro. Bueno, en este caso, viendo los datos que nos proporciona, el coeficiente de variación siguiendo la fórmula que es desviación de la. Desviación de la es 5,4. Entonces 5,4 lo vamos a dividir entre la media, que recuerden que la media es lo mismo que el promedio. Y esa media del grupo A es 15. Lo dividimos entre 15 y eso lo multiplicamos por 100. Mientras que el CV de la B, la desviación del B corresponde a 3,6 y 3,6 lo vamos a dividir entre la media que es 17 y todo eso lo multiplicamos por 100. De esa manera obtenemos los datos. Ahora, para calcularlo simplemente lo llevamos a la calculadora e ingresamos en la tecla fracción lo que es 5,4 sobre 15 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da un total de 36. Esto nos dio 36. Mientras que el de B sería tecla fracción 3,6 sobre 17 por 100. Y eso nos da un total de 21,17. 21,17. Y efectivamente vemos que el A es mayor al del B. Ahí nos decía que si A presentaba una mayor variabilidad que el del B. Por lo tanto, la proposición sí es verdadera. Ahora, necesitamos obtener también lo que corresponde a la posición de Andrés con respecto a su grupo. O sea que vamos a trabajar lo que es la posición relativa de Andrés y recordando la fórmula que es el dato. El dato de Andrés dice que Andrés pertenece al grupo B. Estamos hablando de Andrés que pertenece al grupo B. Y en ese caso, él dedicó 16 horas. El dato corresponde a las 16 horas. Entonces, siguiendo la fórmula, vendría a ser 16, le vamos a restar la media. Y la media, como él pertenecía al grupo B, el grupo B, la media es 17. 17. La media del B es 17, le restamos 17 y lo dividimos entre la desviación estándar del B, que es 3,6.
Todo eso dividido entre 3,6. Y lo podemos llevar a la calculadora para obtener lo que es el resultado. Sería tecla fracción, a 16 le quitamos 17 y lo dividimos entre 3,6. Eso nos da un total de menos 0,27. Menos 0,27 pasado a decimales y aproximadamente 0,27. Por lo tanto, la proposición también es verdadera. Ambas proposiciones estaban correctas. Recordar que de ahí mismo vamos a responder lo que hace referencia a la pregunta 16. ¿Y qué nos dice la pregunta 16? Bueno, nos piden el coeficiente de variación del grupo C y que si la posición relativa de Sandra, ahora vamos a hablar de Sandra, posición relativa de Sandra con respecto al grupo E es mejor que el de Andrés con respecto a del B. Recordemos que Andrés ya habíamos obtenido acá la posición relativa. Solo nos haría falta calcular la posición relativa de Sandra para compararla con la de Andrés. Primero vamos a obtener el coeficiente, primera proposición, el coeficiente de variación de C para probar grupo C. Y ahí seguimos la fórmula. Recordemos que la fórmula del coeficiente de variación es desviación estándar entre media por 100. La desviación del grupo C la tenemos por acá. Vean que tenemos una desviación de 29 y una media aritmética de 13. O sea, 2,9 entre 13. Aquí tendríamos 2,9 dividido entre 13 y multiplicado por 100. Calculamos esa coeficiente de variación que es 2,9 entre 13 multiplicado por 100 y eso nos da un total de 22,30. Y aquí nos está hablando que si era del grupo C, era 22,30 aproximadamente. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Ahora, también nos solicitan la posición relativa a Sandra es mejor que la de Andrés de B. Entonces, lo que nos hace falta por averiguar en esta situación es la posición relativa de Sandra. Entonces, segunda proposición, posición relativa de Sandra, porque ya teníamos la de Andrés. Y entonces, el dato de Sandra es lo que ella hizo. Recordemos que Sandra, que pertenece al grupo A, Sandra, que pertenece al grupo A, dedica 15 horas. Ella dedica 15 horas. Dedica 15 horas. Sandra del grupo A dedica 15 horas. Ese es el dato. Esto vendría a ser el dato de Sandra. Entonces por acá vamos a colocar 15. Vendría a ser 15. Le restamos la media de Sandra que pertenece al grupo A. Recuerden que Sandra pertenece al grupo A y la media es del grupo A es 15 con una desviación de 5,4. O sea, 15 sobre 5,4. Y al digitar en la calculadora eso nos da como resultado 0. Recordemos que estamos comparando en la segunda proposición. Sandra, el PR de Sandra es igual a 0. Y el PR de Andrés nos había dado la PR de Sandra es 0 y el PR de Andrés menos 0,27. Es importante en este caso ver que nos dice la proposición que A es mejor que B y es verdadero, porque recuerden que en la recta numérica el 0 está
es mayor que cualquier negativo. 0 es mayor que cualquier negativo. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadera. Ambas son correctas. En la recta numérica eso nos quedaría el 0 y el negativo más a la izquierda. Por lo tanto, es mayor el que se encuentra a la derecha. Y de esa manera resolvimos lo que fue la pregunta 15 y 16 de la misma información. Y ahora vamos a trabajar la parte completa. Nos están hablando en este caso que trabajemos la recta y igual 2. Recuerden que es una recta que se traza de forma horizontal, que pase por el 2 de la y. Entonces nos están hablando de la siguiente recta. La recta, primero trazamos la recta. La recta y igual 2 es una línea horizontal que pasa por el 2 de la y. En este caso, el P y el S se le llaman puntos fijos y las rectas, como es horizontal, trabajamos con los puntos de arriba y de abajo. Arriba y abajo. Entonces, ¿qué nos están solicitando? En este caso nos están solicitando que obtengamos el homólogo de Q. El homólogo de Q tiene que estar al otro lado, que en este caso vendría a ser U. El homólogo de QR, estamos hablando de QR, es toda esta línea. Entonces, su homólogo tiene que estar al frente. Sería UT. Es importante que coloquen la simbología dada. Ahora, en el caso entonces dijimos que el punto Q tiene como homólogo a U porque están a la misma distancia de la recta, o sea, cuando se doblan los dos puntos coinciden. Y ahora estamos hablando de QR, su homólogo sería UT, a un lado y al otro lado de la recta, es donde tienen que guiarse. Pero ahora estamos hablando del ángulo STU, S, así TU. Ese ángulo del cual nos están mencionando hace referencia a este de aquí. Y entonces el otro ángulo, si venía en esa dirección, STU, entonces la otra dirección que lleva es por arriba, que vendría a ser este ángulo de acá. O sea, el ángulo S, ángulo SRQ, sería el homólogo. Esa es la pregunta 1 de la parte de identificar. Ahora vamos con la parte 2 de identificar. Aquí lo que tenemos que colocar es que A hace referencia al vértice. Luego estamos hablando de CD. CD es esta línea. Estaría haciendo referencia al radio de la base. También estamos hablando de CD, AC. Y AC es esta línea que tenemos por acá. A eso le llamamos altura. También estamos hablando de AD. AD es esta línea que se encuentra por acá. A esa línea le llamamos generatriz. Y por último, estamos hablando de BD. Y BD, en este caso, se transforma en el diámetro de la base. En el diámetro de la base. Bueno, en el caso del tercer ejercicio, tenemos lo siguiente. Igual, de la misma manera, como lo vimos en el ejercicio anterior, a este es un corte perpendicular, se le llama hipérbole o hipérbola. Este es un corte paralelo a la generatriz, es una parábola. El siguiente corte es un corte oblicuo sin cortar la base, es una elipse. Y el siguiente corte es un corte paralelo a la base.
que se llama circunferencia. Circunferencia. Recordemos que la hipérbole es un corte perpendicularmente a la base, recto. Es un corte recto, perpendicular a la base. Luego tenemos un corte paralelo a la generatriz, que es la parábola. Y por último tenemos un corte que es oblicuo, o sea, corta el cono, pero no la base. Es oblicuo, eso es una elipse. Y el otro es el que es paralelo a la base. Eso se le llama circunferencia. Bueno, y trabajamos en este momento lo que es ya el desarrollo. En este problema es importante primero leerlo y analizar lo que nos están pidiendo. Pero es un estudiante que está por ingresar a la universidad y realiza el examen de admisión en dos universidades. Primero nos mencionan que él en la universidad A obtuvo 683 puntos. Eso se refiere a un dato de la UA. Y también nos mencionan por aparte que en la universidad B obtuvo 413 puntos. Y en este caso, eso también corresponde a un dato de la UB. De la UB. Ahora también se nos da una tabla donde nos dan la nota promedio de cada uno de ellos y en esa nota promedio, recuerden que el promedio es lo mismo que la media y la desviación estándar. Pero decide realizar trámites de admisión solamente en aquella universidad en la que obtuvo un mejor resultado. Eso es importante. Mejor resultado en relación con los estudiantes. Y vean que el resultado es en relación con los estudiantes. El ser mejor representa una posición. Entonces dice que él no sabe pues, cómo puede realizar la comparación y efectuar la escogencia apropiada. Por lo tanto, lo más recomendable aquí es utilizar la posición relativa, porque la posición relativa es para comparar. Posición relativa nos va a dar en cuál quedó mejor posicionado. Recordemos que la formulita de la posición relativa es el dato, hace referencia, posición relativa corresponde a el dato le vamos a restar la media, que es lo mismo que promedio, entre la desviación estándar. Pero tendríamos que calcular la posición relativa para las dos universidades. Entonces vamos a tener que sacar la posición relativa para la universidad A y también vamos a sacar la posición relativa para la universidad B.
Para A, vamos a utilizar el puntaje que obtuvo, que fueron 683. Entonces, en este caso, siguiendo la fórmula, serían los 683 el dato sería 683. En el caso de la universidad, fue el puntaje que él obtuvo. 683 fue el dato que obtuvo en la universidad A. Le vamos a restar, en ese caso, la media de la universidad A. Y la media de la universidad A es 678 puntos. 678, o sea, le restamos 578, perdón. Le restamos los 578 y lo dividimos entre la desviación, que fue de 110 para esa universidad. Mientras que vamos a realizar lo mismo para la B. En el caso de la B, su puntaje fue de 413. Entonces el dato, el puntaje que obtuvo en la universidad B de 413, a esos 413 le vamos a restar la media y la media corresponde a 394. 394 dividido entre la desviación estándar de B, que fue de 78. Y esa información la llevamos a la calculadora para obtener el respectivo cálculo de cada uno de ellos. Por ejemplo, la universidad A serían los de la fracción 683, le restamos los 578 y lo dividimos entre la desviación estándar, que es de 21/22, que eso equivale a 0,95. 0,95. En el caso de la universidad B, tecla fracción 413, le restamos los 394 sobre la desviación, que es 78. Y eso nos está dando 0,24. En este caso, en este caso, se ve reflejado los dos resultados. A mayor sea el resultado, mayor posicionamiento.